Buenas tardes, bienvenidos a la Academia Empresarial queproducto.com. En la tarde de hoy vamos a desarrollar una temática muy importante que es fundamentos de iluminación con nuestra invitada Natalia Valencia, la ingeniera electricista, responsable de gerente de producto de la región andina para Ledvance. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Me presento nuevamente, mi nombre es Natalia Valencia Cárdenas, yo soy ingeniera electricista, soy diseñadora de iluminación y actualmente me desempeño como gerente de producto para la región andina. Estoy a cargo pues, del desarrollo de producto para Ecuador, para Perú y para Colombia. Y en general, pues lo que necesiten, apoyo técnico en cuestión pues, de nuestro catálogo, estamos aquí pues para asesorarlos y apoyarlos. Querida Natalia, ¿por qué es importante esta capacitación de fundamentos de iluminación? Bueno, creo que lo más importante en el mundo de la iluminación, lo primero es empezar con los conceptos básicos y entender las unidades de medida, entender qué es la luz, entender como todo lo más básico para poder llegar a elegir un buen producto de calidad y saber qué características técnicas tener en cuenta al momento de elegir, valga la redundancia, un buen producto que esté como cumpliendo con toda, en este momento, con todo el RETILAB, que es el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público para Colombia, que cumpla con todas las especificaciones y eficiencia energética que están exigiendo también pues en el mundo en general y que puedan tener buen producto en sus proyectos, básicamente. Muchas gracias, Natalia. Entender todo en general. Bueno, Entonces, ¿empezamos? claro que sí. Bueno, entonces empecemos. Vamos a ver fundamentos de iluminación, vamos a ver varios temas en el camino. Si tienen alguna duda, pregunta, pues lo vamos hablando. Entonces, primero, ¿cómo se origina la luz o qué es la luz? Pues básicamente la luz es una forma de energía y la luz es la energía que desprenden los electrones cuando pasan de una órbita más baja dentro del átomo y esta energía es llamada fotón. Y el fotón pues es una radiación electromagnética que se mueve a la velocidad de la luz en forma de onda. Y la radiación electromagnética tiene un rango de longitudes de ondas y frecuencias que es llamado espectro electromagnético. Suena un poco confuso, pero de esto tiende todo. Entonces tenemos el espectro electromagnético que lo ven aquí en pantalla y está conformado por rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, los microondas y las ondas radio. En este caso, la única partecita que nosotros podemos ver es la luz visible, que es básicamente lo que oscila entre los 400 y los 700 nanómetros, que es básicamente todos los colores, como el arco iris. Eso es lo único que nosotros podemos ver del espectro electromagnético. Entonces aquí tengo un ejemplo de el Sol emite la luz, la emite sobre un objeto y el objeto absorbe ciertas longitudes de ondas, absorbe algunas y emite o refleja las otras ondas. Y nosotros lo que vemos son esos reflejos de longitudes de onda. Nosotros los vemos por medio de nuestros ojos, tienen unas células fotosensibles que son los conos y los bastones, que son sensibles a la luz. En este caso, los bastones se activan cuando hay poca luz y cuando hay bastante luz se activan los conos. Son como los que en este caso ven las longitudes de onda o los colores, que es lo que nosotros vemos, y nuestro cerebro interpreta como color, pero lo que vemos son longitudes de ondas. La luz blanca está compuesta por la suma de todos los colores. En este caso, la combinación de estos tres colores, que es el RGB, es suficiente para obtener muchos colores. Y la combinación del RGB da la luz blanca, en el caso de la luz. Tengo una pregunta y es acerca de las fuentes de luz. Y es, si una fuente de luz es de buena calidad, ¿tiene todos los espectros, desde 400 hasta 780 nanómetros? ¿O en qué se diferencia Las una buena fuente de luz tecnologías y una LED no? tienen diferentes, mayor fuerza en ciertas longitudes de onda. Entonces ahí es cuando tiende a ser, por ejemplo, el LED de luz más fría, como 5700, 6500, tiende a tener la onda más alta en los colores azules. Otras en los colores naranjas, que son ya los colores cálidos, como los 3000. O sea, cada uno tiene un espectro electromagnético diferente. No específicamente tiene la cantidad de todos los colores en una sola tecnología. Ah, ok. De pronto, en la tecnología incandescente, el espectro sí es completo en todos los colores, pero tú sabes que la incandescente pues ya salió, está prohibida, consumo energético muy malo, Sí, emana porque demasiado calor, consume mucho, entonces pues esa no es una tecnología como recomendada. tal cual. Tenemos diferentes comportamientos de la luz. La luz tiene absorción, tiene reflexión, tiene refracción. Entonces
Entonces aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo, cuando ocurre la absorción. Básicamente el cuerpo, esto ocurre en cuerpos opacos o oscuros, donde la luz es absorbida casi que en su totalidad y el resto lo emana en energía térmica, emana calor. Este fenómeno se le llama absorción. Tenemos la reflexión, que es cuando la luz choca con cuerpos brillantes o pulidos y la luz es reflejada casi que en su 100% y esto ocurre en los espejos, por ejemplo. Y tenemos la refracción, que es cuando la luz pasa de un medio transparente a otro transparente y la luz cambia de dirección. Por ejemplo, cuando la luz llega al agua, él cambia su velocidad y su dirección. O cuando tenemos un vaso de agua y ponemos un pitillo, también lo vemos que cambia como su dirección. Esa es la refracción y estas son como algunas de los comportamientos que pues debemos tener en cuenta en los conceptos básicos. Vamos a ver algunas propiedades o características que encontramos en las fichas técnicas de las luminarias, que es también un punto importante al momento de elegir una luminaria. Y tenemos, por ejemplo, la temperatura de color, que es un ítem importante al momento pues, de elegir el producto. La temperatura de color, su medida son los Kelvin, lo vas a encontrar con una K mayúscula, y esta es una escala científica que se utiliza para describir cuán cálida o cuán fría es una fuente de luz. Entonces esto sale de este experimento que hacen con un cuerpo, que lo calentaron muchísimo hasta que ya tuvo pues su mayor temperatura y a altas temperaturas pues vamos a tener más energía, las longitudes de onda son más cortas y los colores van a ser más blancos. Mientras que a las bajas temperaturas vamos a tener menos energía y las longitudes de onda son un poco más largas y los colores tienden a ser más rojizos. Y este experimento fue que sacaron esto de la temperatura de color, básicamente. Y tenemos un rango de temperaturas de color desde cálido, neutro, hasta las temperaturas frías o luz día, que oscilan entre los 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, bueno, hasta 10.000 Kelvin puede ser, pero normalmente nuestros productos o en general las luminarias LED tienen temperaturas cálidas que pueden ser de 2000 a 3000 Kelvin, temperaturas neutras que pueden ser entre ya 4000 a 5000 y temperatura fría o luz día que son las temperaturas entre 5000, 6500 Kelvin aproximadamente. ¿Y cuál es el efecto psicológico o emocional que tienen las temperaturas en nosotros los seres humanos? Eso, digamos que nadie piensa en eso. La mayoría de las personas no creen que la luz o la temperatura de color puede afectar a las personas y totalmente las puede afectar. Y puede controlar tu ciclo circadiano por medio de la luz. Todos los seres humanos tenemos un reloj biológico que podría ser afectado o podría ser organizado con la luz natural del sol o la luz artificial de las luminarias. Por ejemplo, la luz cálida, que normalmente es muy amarilla, esta se suele recomendar para lugares de descanso o de pronto restaurantes, lugares donde tú te quieres relajar, tener un espacio como más tranquilo y este tipo de luz suele hacer eso, tranquilizarte y relajarte. También se utiliza en las habitaciones para que tú puedas descansar mejor, para que, mejor dicho, si tú en una habitación utilizas una luz muy fría, o por lo menos cuando cogemos los teléfonos LED, esta luz tan fría hace que antes se nos activen, que nos activemos, que nos despertemos y no nos dejan dormir. Entonces, eso también es un tema bastante extenso, pero en resumen te puedo decir que las temperaturas de calidad son recomendadas para descanso, para habitaciones, zonas residenciales, restaurantes, cafeterías. La luz neutra, que es como 4000 Kelvin, te lo recomiendo para oficinas, para este tipo de espacios de reuniones, un poco más confortable, pero te va a mantener como despierto. Y para zonas industriales donde hay maquinarias y todo el tiempo tienen que estar como muy atentos en el manejo de una máquina, te recomiendo la luz día, que es la luz 5000, 6500. Este tipo de luz va a mantener a las personas más activas todo el tiempo. No va a permitir que te duermas bajo esta luz tan azul. Por eso la mayoría de los high baits se utilizan en 5700, 6000, 6500. Exactamente, por lo mismo. Y para escenarios deportivos, por ejemplo, la luz es una luz fría, es luz 5000, 5500, 6000. También para los escenarios deportivos. Tengo otra Aquí, pregunta con respecto a la temperatura de color y es, porque sé que en la audiencia hay gente que me va a hacer esa pregunta y sí. es, eso significa que la temperatura, yo tengo un producto LED que tiene 6500 grados Kelvin de temperatura de color, eso significa que es una temperatura física que yo toco ese LED y me voy a quemar. No. Sí, las personas también piensan eso, pero no tienen nada que ver con la sensación térmica, con el color que tú vas a ver en la luz. Básicamente, esto de temperatura de color lo relacionamos es con el color de la luz.
más no con la sensación térmica de calor o frío. Ni con la temperatura del objeto. Ni la temperatura del objeto, no, nada que ver. Solamente va a variar en que se va a ver un color, una luz más amarilla, una luz más blanquita, una luz más azulada cuando está más tirando a los fríos, 6000, 5000 Kelvin. Aquí, por ejemplo, bueno, la luz cálida, que de ejemplo puede oscilar entre 2800 a 3500 para productos de iluminación, pues sensación de confort. Para lugares donde quieres generar confort, descanso. Luz neutra entre 3800 y 4000 Kelvin para zonas de tareas y luz fría mayor a 5000 Kelvin para ambientes dinámicos como el comercio y las zonas industriales. Aquí tengo otros ejemplos de la aplicación. Una temperatura de color neutra pues va a ser usada para favorecer la concentración y el trabajo intelectual como las oficinas, las aulas de clase. Esa es mi temperatura de color preferida, la neutra. Es como ideal para todo tipo de espacios, me parece a mí. Y la temperatura de color fría ya es usada para generar ambientes de vitalidad donde se requiere mucha atención, como por ejemplo en los escenarios deportivos, en las zonas industriales donde tienen maquinarias y en laboratorios también, que es muy específica como la tarea y necesitan estar muy concentrados y activos, porque vuelvo y te repito, la luz cálida suele hacerlos como descansar, dormir, suprime la producción de melatonina. Bueno, eso también es una cosa ahí. Bastante importante. Sí, sí, sí. Tenemos entonces propiedades cromáticas como el índice de reproducción de color, que también lo van a encontrar en todas las fichas técnicas pues, de los productos de iluminación, que lo encuentran como IRC, índice de reproducción cromática. Y básicamente es una medida para medir la capacidad que tiene una fuente luminosa artificial para reproducir los colores tal y como los veríamos expuestos a la luz natural o a la luz del sol, que se mide entre 0 y 100. Entonces aquí tengo algunos ejemplos de índice de reproducción de color. Entre 85 y 100 suelen ser reproducciones excelentes, entre 70 y 84 es una reproducción buena, índice de reproducción de color entre 40 y 69 es aceptable y un índice de reproducción de color ya menor a 40 pues es muy limitado. Y eso va a variar en cómo vemos los objetos, por ejemplo en la imagen se puede ver cómo se va disminuyendo la calidad del color. Entonces entre una fuente tenga un mayor índice de reproducción de color vamos a ver más fiel el color, como lo veríamos bajo la luz del sol, que es la luz pues como más, la luz base, la luz Los sol. de referencia. De referencia, eso, Qué perdón. pena, Natalia. Tengo una pregunta y es, ¿esto en qué nos va a afectar a la hora de vender un producto con buen IRC o mal IRC? El IRC es más costoso, me imagino. Bueno, sí, claramente sí es más costoso un producto con un índice de reproducción de color mayor, pero adicional y lo más importante es que el Retilab ahorita te está exigiendo un índice de reproducción de color para cada tipo de familia de luminaria. Para alumbrado público hay un índice de reproducción de color adecuado, para, por ejemplo, tiendas de ropa hay un índice de reproducción de color que es mucho más alto, para zonas industriales. Cada tipo de iluminación tiene un índice de reproducción que exige el Retilab y se debe pues, cumplir actualmente ya en Colombia. Tengo un ejemplo y es, me imagino que alguien de la audiencia también es un comercializador. Digamos que es un comercializador de frutas. Él tiene que tomar una decisión de qué tipo de iluminación colocar en su local. Sí. Con un IRC bajo, 6 o 7, o un IRC alto, 8 y 9. ¿Por qué elegirías cuál y qué efecto tendría en la venta de fruta? O la venta de electrodomésticos, o la venta de zapatos, o la venta de ropa. Bueno, eso también como depende del negocio que tenga, ¿cierto? Si tiene una venta de frutas, una venta de carnes, por ejemplo, él necesita tener un buen índice de reproducción de color porque si tiene una reproducción de color muy baja, va a hacer que sus frutas o sus alimentos se vean muy opacos y cree una percepción de que su comida está mala, ¿cierto? Está como viejita, solamente por la luz, porque tiene un índice de reproducción tan bajo que se van a ver opacos, se van a ver dañados, de pronto se van a ver más, por ejemplo, la carne no se va a ver tan roja, se va a ver café, y eso de pronto va a generar que los clientes no quieran comprarle. Es importante, claramente. Podemos conectar IRC con la facturación de mi local. Si yo tengo una buena iluminación claro, y mis eso productos va a ser más llamativo, te va a mejorar totalmente las ventas de tu local. Y en el caso de un supermercado, en el caso de verduras, frutas, alimentos, todo eso necesita un índice de reproducción muy alto. La ropa en las tiendas también necesita índice de reproducción alto para que tú puedas ver bien el color de las prendas. Y no es que llegues y, ay, compré una prenda azul y luego llegué a mi casa, pero la vi verde, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Tenías una mala iluminación en la tienda o en tu casa? Pero sí, la idea es tener un índice de reproducción alto.
Y lo que me preguntabas ahorita, el espectro de cada tecnología es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una tablita donde tenemos el espectro electromagnético de una tecnología halógena, de un LED, de un incandescente, de un fluorescente, de una halógena, de un LED blanco y de un LED cálido. Y si ves, por ejemplo, el de la halógena tiene los índices más altos en los colores como amarillos, que más o menos son los 600 nanómetros, mientras que el LED, el blanco, tiene más alto en los colores azulados, entre los, más o menos esto puede ser 450 nanómetros. Entonces así, cada tecnología tiene el espectro en un punto más alto, en los azules, en los amarillos o en los rojos, no en todo el rango de colores. Cada uno tiene como su especialidad, por decirlo así. Aquí tengo algunos ejemplos de donde se podría usar ciertos índices de reproducción de color. Por ejemplo, el índice entre 90 y 100 es ideal para exposiciones, para talleres de pintura, para tiendas de ropa. El IRC de 80 a 89 para oficinas, para industrias, para comercio. Y el índice de reproducción entre 70 y 79 para alumbrado público, iluminación exterior e iluminación de emergencia. Más o menos son recomendados y más o menos es entre lo que oscilan los productos en general de iluminación. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de algunas tecnologías. Por ejemplo, las tecnologías incandescentes y halógenas tienen el 100% en la reproducción cromática, pero pues ya sabemos que esta tecnología es obsoleta, no consume demasiado, emana muchísimo calor, son cero eficientes. Para sodios de alta presión entre 10 y 80, mercurio de alta presión entre 40 y 60, para tubos fluorescentes entre 60 y 95, para fluorescentes compactos 80, los halogéneos metálicos entre 65 y 95, y los LED, que es lo que nos interesa, tienen reproducciones de color hasta del 90. Es la tecnología ahorita pues mejor para este tipo de reproducción de color. Y bueno, ya hablamos sobre la importancia del CRI o el ICR, que lo pueden encontrar de las dos maneras. Pues hay aplicaciones donde un elevado valor del índice de reproducción de color es necesario, y entre algunas aplicaciones podemos mencionar la fotografía, importantísimo tener un buen índice de reproducción de color, la cinematografía, la iluminación de obras de arte, que lo que hace es como reproducir fielmente los colores de la obra de arte como la podríamos ver bajo una luz natural. Y la idea no es como dañar la obra con una mala luz. En temperatura de color, que fue un concepto que ya vimos, la unidad de medida era Kelvin, que es un... Kelvin. Y en IRC es RA. No hay unidad de medida. Pero cuando dicen RA, ¿qué significa? Esa es la reproducción de color. Ah, ok. O sea, Sí, no es sí. una unidad de medida, realmente No, es no. como una Pero abreviatura. sí lo vas a encontrar, digamos, en Retilab, tú vas a encontrar RA y vas a encontrar para oficinas, no sé, 70 para alumbrado público, 70 para... Como que lo vas a encontrar de esa manera, pero no es que sea la unidad de medida. Este valor no tiene unidad de medida. Ah, ok. Perfecto. O este concepto. Bueno, aquí como un pequeño resumen de la línea de evolución de las tecnologías lumínicas, ahí para hacer un recorderis. Tenemos la lámpara incandescente en 1879 con Thomas Edison. Las características, pues esta utiliza un filamento de fucsteno que se calienta por medio de electricidad, pues hasta emitir luz. Vamos luego a la lámpara fluorescente en 1938. Después la luz halógena en 1959, lámparas de vapor de mercurio en 1930, las lámparas de vapor de sodio en 1960 y ahora ya lo actual, que son las lámparas LED, que es el diodo emisor de luz, en 1962, inventor Nick Holojak. Y pues las características, los LED producen luz cuando una corriente eléctrica pasa a través del material semiconductor, que es el material por el cual están hechos los chips LED. Muchas ventajas tienen los LED. Entonces, por ejemplo, reducen el consumo energético entre un 50 y 55% y podría decir que hasta un 70% versus, por ejemplo, el sodio. Podríamos tener un ahorro del 70%. Tienen mayor vida útil, disminuyen la contaminación lumínica, resultan pues menos contaminantes porque no funcionan con sustancias contaminantes como el mercurio o el tungsteno. Esto las convierte en una tecnología más segura y menos contaminante, y tampoco van a emitir radiación infrarrojo, ni ultravioleta, ni emisión de CO2. Tienen mayor resistencia, el encendido es instantáneo, porque las tecnologías antiguas se demoraban en encender, tú las encendías y empezaban de a poquito.
Hay variedad pues, en diseños, en colores. Ahora tenemos una variedad de luminarias con tecnología LED. Algunos conceptos como la eficacia luminosa. La eficacia luminosa es también uno de los puntos más importantes a tener en cuenta al momento de elegir una fuente o un producto de iluminación. No solo porque el Retilab lo exige, el Retilab ya exige ciertas eficacias para cada producto o para cada familia, sino que la idea pues es no tener un consumo energético tan alto y tú poder poner en tu espacio menos puntos, pero dar la cantidad de luz apropiada y no llenarlo de puntos de luz, pues aparte que visiblemente se va a ver feo, pues estás consumiendo más. Entonces la eficacia luminosa de una luminaria se mide por lumen por vatio, es la relación entre los lúmenes del producto y los vatios, ¿cierto? Entonces así podrían encontrar el valor específico. Y claramente en las fichas pues ya dice eficacia, 100 lumen vatio, 120 lumen vatio, 130 lumen vatio. A mayor eficiencia energética pues se va a producir más luz con menor energía y vamos a reducir los costos operativos. Vamos a tener menor impacto ambiental, vamos a contribuir a la sostenibilidad pues al consumir menos electricidad. Y aquí tengo algunos ejemplos de ciertas tecnologías, de cuál es la eficacia y cuál es la vida útil que puede tener. Tecnologías como, por ejemplo, la bombilla incandescente era como de unos 10 lumen vatio, que eso es horrible, ¿cierto? Vidas útiles de 1000 horas, halógeno 20 lumen por vatio con 4000 horas de vida, los fluorescentes compactos 60 lumen vatio, 15000 horas de vida, los fluorescentes 70 lumen vatio, 20000 horas de vida, halógeno metálico 90 lúmenes vatio y 12000 horas de vida, vapor de sodio 90 lumen vatio y 16000 horas de vida, y el LED, que pues el LED ya tiene eficacias mayores a 100 lumen vatio, y ahí en adelante podemos tener hasta 100, 200 lumen por vatio, y tiene unas vidas útiles ya mucho mayor, que también pueden llegar a 100.000 horas de vida útil en tecnología LED. Aquí un poco cómo se ve el chip LED en la foto de la parte izquierda, pues el LED es el diodo emisor de luz que está compuesto pues, por un chip semiconductor que emite la luz al recibir corriente. En el caso de los LED blancos, pues están recubiertos con fósforo para poder convertir la luz blanca pues mediante fotoluminiscencia. Y aquí en la parte derecha van a ver la óptica. Entonces está encapsulado en una resina epóxica que protege el chip y dirige la luz. Entonces normalmente cada chipcito se le pone esta capita que es la óptica, y de esta manera podríamos crear diferentes distribuciones de luz. Podríamos distribuir la luz en el espacio de diferentes formas, como la simétrica, la asimétrica, todo eso se hace con lentes. Bueno. ¿Qué es importante en un chip LED? Definir el voltaje de alimentación, la corriente. Sí, y bueno, tenemos chip LED de diferentes marcas, hay muchas marcas, ¿cierto?, en el mercado, pero sí definir la eficiencia del chip LED es importante también, no solo del producto como tal, sino del chip LED. Tú deberías solicitar la vida útil del producto y te deberían entregar el TM80 donde tú puedes ver cómo se comporta este chip bajo ciertas temperaturas. Un cliente me estaba preguntando, todas las temperaturas de color de algunas lámparas LED que tengo varían de color, una más blanca, una menos blanca. ¿Qué significa eso? ¿Y tiene algún problema el chip? ¿Y por qué no está tan estandarizado el tema de la temperatura de color en cada una de las lámparas? Bueno, eso pues no hay tanto problema ahí, pero eso depende del material con el que esté hecho el chip, porque hay diferentes tipos de materiales. El de la luz blanca pues está hecho de fósforo, pero hay diferentes materiales que no los tengo en este momento o no lo sé, pero no quiere decir que sea más malo que otro el hecho de que emita luz más azul o más blanca. Ok, me estaban preguntando algo sobre Macadam Step. ¿Qué te preguntaron? De, de la calidad de un chip depende de cuánto es la medida de Macadam. Pues hay una tabla donde te puedes ver como las coordenadas de cromaticidad que tiene un chip LED, pero no tengo como un estándar definido de cuáles son las coordenadas específicas que te dice si es un chip bueno o es un chip malo. O sea, cada uno tiene su Diferentes. información diferente. Ah, ok, perfecto. Muchas Bueno, gracias. entrando a los conceptos de ¿Cuáles conceptos hemos revisado? Temperatura de color, que se mide en temperatura de Kelvin. color, índice de IRC, reproducción de color, eficacia luminosa eficacia luminosa, y creo que nada más.
y Por vida igual. útil. Vida útil, tal cual. Y ahorita vamos a ver las unidades de medida de la luz, las formas de medir la luz, que también es un concepto súper importante, no solo para elegir el producto, sino también a la hora de diseñar. Entonces tenemos las unidades como el flujo luminoso, que es el primero que vemos ahí. El flujo luminoso, su unidad de medida es el lumen y es la cantidad de luz que emite una fuente en cualquier dirección. Todo lo que emita una fuente en cualquier dirección, eso va a ser flujo luminoso. Al lado tenemos la intensidad luminosa, que su unidad de medida es la candela, y es el flujo luminoso que acabamos de ver, pero solo en un ángulo o en un rayito de luz. Solamente lo que emite en determinada dirección, y esta unidad pues es la candela. Abreviada la encuentran como CD, que significa candelas. He visto candelas en reflectores GU10 que dicen candelas. Reflectores GU10, Sí, no proyectores, sino reflectores. Spots no los he GU10, visto. ¿no? Que dicen candelas. O par 38, par 30. Eso sí aparece candela porque es un ángulo, ¿cierto? No, pero siempre o sea, todos los productos tienen que darte el flujo luminoso en lumen. Ok. Eso es lo que vemos en todas las fichas técnicas. Pero también se relaciona a candelas. No, las candelas es lo que nosotros vemos son las candelas. Nosotros no Ok. vemos ni luxes, ni vemos lúmenes, nosotros vemos el reflejo de la luz, que eso sea en candelas. Entonces, bueno, no sé, no los he visto en las fichas técnicas de los productos. Vamos a revisar. Pero sí, lo revisamos. Entonces, el flujo luminoso, cantidad de luz que emite una fuente en cualquier dirección. Intensidad luminosa es el flujo luminoso solo en una dirección determinada. Entonces, esos son en la fuente como tal. Ya yendo a la superficie, que es donde llega la luz o lo que vamos a iluminar, tenemos la iluminancia, que su unidad de medida son los luxes, y vamos a encontrar la abreviación como una E mayúscula, por ejemplo, en Dialux, en los informes fotométricos, en Retilab, la E mayúscula significa iluminancia. Iluminancia es unidad de medida luxes y es la cantidad de luz que llega a la superficie, en este caso al escritorio, lo que está llegando es luxes. Cuando vamos a diseñar en interior, todo lo diseñamos con luxes, evaluamos cuántos luxes llega a la mesa, cuántos luxes llega al piso, a la pared, todo eso, y en el software de iluminación se maneja con luxes para interior. Ya la parte derecha, que es la luminancia, que se parecen mucho, uno es iluminancia, la otra es luminancia. La luminancia, su unidad de medida, las candelas por metro cuadrado, y las candelas metro cuadrado es la cantidad de luz que llega a la superficie y se refleja en nuestros ojos, que es lo que te decía que nuestros ojos ven, las candelas. Es el reflejo. Natalia, ¿con qué dispositivo yo puedo medir flujo luminoso o iluminancia y las otras variables? Bueno, el flujo luminoso lo podrías evaluar en la esfera de Ulbricht. Es una esfera que ahorita se las muestro, donde ponen la fuente de luz y ahí emite la luz pues en todas sus direcciones, y ya por unos receptores ya lo digitalizan y nos da el flujo luminoso, pero es por medio de la esfera de Ulbricht en un laboratorio, ¿cierto? Los luxes, que es la cantidad de luz que nos llega a nuestra mesa o a nuestro escritorio, lo podemos medir por medio de un luxómetro, que ya es un aparato para medir específicamente luxes. Y la luminancia, que es la cantidad de brillo o el reflejo, la medimos con otro aparato que se llama el luminancímetro, que suelen ser bien costosos, no es que lo usen mucho en el mercado. Mientras que los luxes, pues todo el mundo tiene luxómetros, perdón. Pero el luminancímetro sí es más complicado de conseguir, pues por su costo. Y es para medir luminancia, que eso lo medimos en las vías vehiculares, en el exterior. Y me imagino que la esfera por el tamaño también es bastante costoso. Ah, claramente, esos tocan un laboratorio específico. No creo que tengan en sus casas esferas. Sí, tocan un laboratorio ya para medir los flujos luminosos de las fuentes. Y bueno, terminando con la luminancia, que es la unidad de medida son las candelas metros cuadrados, y la abreviación o la letra pues que determina esto la van a encontrar con una L mayúscula, luminancia. Y es la cantidad de luz que incide en la superficie y que es reflejada y percibida por nuestros ojos. Listo. Bueno, aquí algunos conceptos básicos que van a encontrar en las fichas técnicas, que es la potencia, el voltaje, la corriente eléctrica. La potencia pues la van a encontrar en vatios, en W, los watts, y es la cantidad de energía que un dispositivo consume o produce por unidad de tiempo. Se mide en vatios. En iluminación la potencia indica cuánta energía va a consumir la bombilla o la luminaria. Y la fórmula, pues aquí se las pongo como para tenerla en cuenta. La fórmula es potencia es igual a voltaje por corriente.
Tenemos el voltaje, que también es conocido como tensión, y es la fuerza que impulsa esta corriente eléctrica a través de un circuito y se mide en voltios. Relación con las bombillas y pues las fuentes de luz, los dispositivos de iluminación están diseñados para funcionar con voltajes específicos, y si el voltaje es más bajo o más alto de lo necesario, pues la bombilla puede no funcionar correctamente o dañarse. Entonces también deben cerciorarse de que la tensión de operación del producto sea la tensión de operación que funcionan en sus lugares de trabajo o en sus países, porque cada país también tiene una tensión de operación diferente. Entonces, que funcione, no sé, a 120, a 220. Por ejemplo, en Perú la tensión de operación es de 220, aquí en Colombia es de 120. Y así, pues también es como importante tenerlo en cuenta al momento de elegir el producto. Bueno, entonces fundamentos eléctricos en iluminación. Sí, fundamentos eléctricos. Estos conceptos salen mucho pues también en las fichas técnicas, entonces para entenderlos y tenerlos en cuenta, tenemos la potencia, que está, la potencia eléctrica pues es la cantidad de energía que un dispositivo puede consumir o producir por unidad de tiempo. Se mide en watts y lo van a encontrar como W, que son los vatios pues. En iluminación la potencia indica cuánta energía va a consumir la bombilla o la luminaria, y la fórmula pues es potencia es igual a voltaje por corriente. Tenemos el voltaje, que también es conocido como tensión, y es la fuerza que impulsa la corriente eléctrica a través del circuito. Se mide en voltios, lo van a encontrar con la V. Relación con los bombillos y pues las fuentes de luz, los dispositivos de iluminación están diseñados para funcionar con voltajes específicos, y si el voltaje es más bajo o más alto de lo necesario, la bombilla puede no funcionar correctamente o dañarse. El voltaje pues es la relación de potencia y corriente. Y tenemos la corriente eléctrica, que ya es el flujo de electrones pues que pasa a través del conductor y se mide en amperios. Lo van a ver con la A mayúscula. Cómo influyen los dispositivos de iluminación. La cantidad de corriente que circula por el circuito de iluminación depende de la potencia del dispositivo y el voltaje de la fuente de energía. Y en términos sencillos, si un dispositivo consume más potencia, pues va a requerir más corriente para funcionar correctamente. Y es la relación entre potencia y voltios y voltaje, pues. Esto es como lo pueden relacionar, P, V, I, y de cualquiera de los dos ítems que tengan pueden solucionar la tercera. Entonces, para que lo tengan en cuenta, potencia igual a voltaje por corriente, voltaje es igual a potencia dividido corriente, y corriente es igual a potencia dividido voltaje, básicamente. Algunos requisitos específicos de iluminación en el Retilab, pues el Retilab se está, en ese momento el nuevo Retilab se divide en 4 libros. El libro número 3 van a poder encontrar todo lo que es diseño de iluminación, instalaciones, niveles requeridos. Y aquí pues solo les puse como un pequeño fragmento de los requisitos de iluminación para interior, para que lo vean cómo se está dividiendo, cómo se clasifican los niveles pues que sugieren para cada área. Entonces tenemos esta tabla, libro 3, tabla 3.2.2.6, que son los requisitos de iluminación de ambientes, áreas de trabajo y tareas visuales. En la primera columna, o bueno, la número 2, tenemos las zonas de trabajo, y ahí van a encontrar cada una de las áreas para iluminación interior. Aquí solo tengo un pequeño fragmento, tengo corredores, zonas de circulación, escaleras, ascensores, montacargas. Y luego en la columna 3 dice EM, que lo que estábamos viendo ahorita, la E es la iluminancia. Entonces ahí lo vamos a encontrar en unidades que son luxes. Entonces tenemos que para corredores y zonas de circulación debemos cumplir con 100 luxes en promedio, que eso significa la EM, iluminación promedio. Columna 2 es la uniformidad general, que ya tenemos, por ejemplo, para corredores es punto 40, entonces necesitamos tener una uniformidad del 40%. ¿Cómo encontramos la uniformidad? Ya hablando como en diseño de iluminación, tú evalúas el nivel de iluminación en un escritorio, y para llegar a la iluminación promedio, pues debes evaluar varios puntos de luz y promedias eso y tienes el resultado de iluminación promedio. Para llegar a la uniformidad, debes tener la relación entre el punto mínimo de iluminación de tu espacio, en este caso de la mesa de trabajo, dividido este promedio. Entonces, con esa relación van a obtener la uniformidad de un espacio o de lo que estén evaluando. Entonces, aquí para corredores nos exigen que en corredores debe haber un 40% de uniformidad. Y Os- luego está la reproducción de color que tú decías, ahí la encontramos como RA. Perfecto. Y Ujú. para medir la uniformidad, ¿con qué dispositivo? Luxómetro. Listo, en interior, claro, los luxes los medimos con el luxómetro. Entonces, para tú medir la uniformidad, por ejemplo, en esta mesa,
tú deberías hacer como una grilla o una malla de trabajo dividida en cierta cantidad de puntos. Ok, Entonces mides las luxes en cada uno de los puntos. Cuando tienes estos resultados, coges el mínimo punto dividido el promedio de los puntos y con eso llegas a la uniformidad. perfecto. Digamos, el primer ítem, que es la iluminancia promedio, sería el promedio de todos los puntos. Entonces tú mides la grilla que hiciste en la mesa o el lugar donde vas a diseñar o iluminar y promedias eso, llegas a la iluminación promedio. Y ya la relación del mínimo sobre el promedio es la uniformidad. ¿Qué pasa si no llego a esos niveles y me llega una inspección? Si te llega la inspección, pues él va a hacer sus mediciones y si no estás dentro de los rangos que está exigiendo Retilab, no te va a pasar el diseño. Ok. No te lo van a firmar hasta que apruebes los requerimientos del Retilab. Tengo una pregunta. Si yo tengo una iluminación, un diseño, y lo coloco demasiado cercano a estos niveles y por la degradación de las fuentes luminosas cae y no cumple los diseños, ¿qué pasa? Bueno, en ese punto hay un ítem importante que es el factor de mantenimiento. Entonces, cuando Ok. nosotros diseñamos en los software de diseño, hay un ítem donde tú debes decir qué factor de mantenimiento vas a tener en cuenta. Según el área, si es un área limpia, pues son factores de mantenimiento, no sé, punto 85, punto 90. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si uso un punto 90 como factor de mantenimiento, quiere decir que va a tener un 10% de sobredimensionamiento en mi diseño, justamente para tener en cuenta esa depreciación en el tiempo. O sea, yo cuando instalo una fuente luminosa, él ya va a estar al 100% de su flujo porque está nueva, pero con el tiempo va a ir depreciando su flujo pues por factores externos, por uso, hasta suciedad porque de pronto no las limpian. Entonces va a ir depreciando este nivel y seguramente vamos a bajar de los niveles que nos exige el Retilab. Entonces, para no tener este bajonazo y no estar por debajo, lo que se hace es tener un sobredimensionamiento al momento de diseñar, que a eso le llamamos factor de mantenimiento. Entonces tiene un 15, un 20, según el área, si es muy sucia digamos una industria, pues un 30%, ya son sobredimensionamientos más altos. Y esto se entrega en el diseño y el inspector ya sabe, o sea, tú le entregas el diseño, tengo un sobredimensionamiento, un factor de mantenimiento del 20, del 15 o del 10% para cubrirnos en salud y que cuando haya una depreciación en el tiempo, pues no estemos por debajo de los niveles que exige el retilado. Perfecto. Tenemos el RA, que es la de la reproducción de color, que aquí nos dice que para corredores deberíamos tener fuentes con un índice de reproducción 40, y no tiene unidad. Y el UGR es el deslumbramiento. Entonces aquí nos dice que para corredores el deslumbramiento debe estar por debajo de 28, tampoco tiene unidad. Y esto es difícil de corroborar, así como con el luxómetro, los luxes o con el luminancímetro, las candelas del UGR, no tienes cómo ¿Comprobarlo? comprobarlo como tal, pero el software sí te lo calcula. Entonces, en el software de diseño, que hay muchos software de diseño, tú debes tener un valor menor a 28, en este caso para corredores, para que cumpla con lo estipulado por Retilab y que el inspector o el certificador te apruebe pues este diseño. Pero las fuentes de luz, por ejemplo, una luminaria de muy buena calidad tiene un bajo UGR. Eso depende mucho, son muchos factores. Por ejemplo, el ángulo de apertura, entre mayor ángulo, pues va a haber de pronto un poco mayor dispersión hacia los lados y eso suele ser un poco más deslumbrante a los ojos. Que las fuentes tengan difusores especiales para disminuir ese deslumbramiento. Es que el UGR, que es el deslumbramiento, se puede manejar de diferentes formas, con productos especiales, que de verdad sí son especiales por sus ópticas, por sus difusores, para bajar este deslumbramiento, o también puedes jugar con la forma de diseñar. En el momento de diseñar en los software, tú juegas con las alturas, con la ubicación, para que no sea tan deslumbrante en el área de trabajo como tal. Eso es lo que más importa más que todo en las áreas de trabajo. Entonces, cuando yo hago un diseño en una oficina, yo evalúo mi deslumbramiento sobre el área de trabajo que es el escritorio y empiezo a jugar con diferentes ópticas primero y dos, ya con las alturas, con la ubicación de las luminarias, y de esa forma empezar como a ver que no sea tan deslumbrante para el usuario que va a estar en ese puesto de trabajo. Ok, o sea, no solamente es la calidad de la fuente de Sí, luz, no, sino la solamente cantidad de de fuentes de todo, luces y bastantes variables. bastantes variables, o sea, de la fuente, el difusor, la óptica, la apertura, ya en el exterior, en el espacio, los materiales también que sean reflejantes, o sea, hay muchas variables que entran a influir en ese resultado de UGR. Pero hay productos, he visto productos, nosotros tenemos algunos paneles que son especiales para
tener un UGR menor a 19. El UGR menor a 19 es como el recomendado para oficinas, escritorios, zonas de trabajo. Y lo que tiene el panel de especial es que está, digamos, es un panel 60x60 y está dividido en diferentes cuadrículas y cada cuadrícula tiene una óptica con un ángulo de apertura de 9 grados. Entonces cada cuadrito tiene un ángulo muy cerrado para hacer lo mismo, que no se vaya a dispersar hacia el espacio o hacia donde no queremos esta luz y sea deslumbrante. O sea, sí hay productos que los construyen de cierta forma para que sean más confortables con este nivel de deslumbramiento. No, ok, ya Sí. entendí. Porque muchos de los paneles que se consiguen en el mercado son de 100, 110, 120 grados, Es lo pero normal. es lo O normal. sea, Pero, simétricos totalmente 110 grados. Entonces, si suelen ser un poquito deslumbrantes, ahí entraríamos a jugar en el diseño. ¿Cómo lo instalas, en qué ubicación y a qué altura? Para ver que no sea tan deslumbrante. muchas gracias, ingeniero. Ok. Y tenemos algunos niveles nuevos que nos exigen para iluminación interior en diseño. Entonces ya nos están exigiendo cumplir con iluminación promedio vertical, que es la EMZ, iluminación promedio en pared, iluminación promedio en techos. Ya el nuevo Retilam nos está exigiendo algunos niveles en las paredes y hasta en los techos, que es cierto, es un poco exigente, cierto valor en iluminación en techos, pero así está. Y pues hay que cumplirlo. A partir del año pasado, lo que es diseño ya empezó a regir. Ahora tenemos transiciones en los cambios en producto, pero como tal el diseño desde el año pasado esto ya está rigiendo y se debe cumplir como lo dice acá. Pues estos niveles como en paredes y techos son bajitos, son niveles bajitos también de uniformidad, porque aquí dice que las uniformidades deben ser del 10%, es bajito, pero hay que tenerlo en cuenta y pues anteriormente no lo hacíamos. Nosotros no evaluábamos niveles de iluminación ni en paredes ni en techos y ya pues para que lo tengan en cuenta en sus diseños. Y también puse aquí también la tablita de niveles de iluminación para vías vehiculares. Eso es como muy por encima, les estoy mostrando recortes de los niveles de iluminación que se deben cumplir. Entonces tengo que la tabla 3.3.1.2 son los requisitos fotométricos para vías vehiculares. En esta tablita vamos a ver una clasificación de iluminación que va desde M1 hasta M6, que es la clase de iluminación de la vía, que esto varía según la velocidad de circulación o la cantidad de tráfico de vehículos que hay en esta vía, o sea, la importancia de las vías, que pueden ser una autopista, una vía de circulación media, velocidades bajas o velocidades como dentro de conjuntos residenciales. Por eso pues se clasifica desde M1 siendo la más importante, que son las autopistas, y la M6, que es una clasificación nueva que no teníamos en el anterior Retilab. La clase de iluminación M6 es para vías dentro de conjuntos residenciales, que es como la de menos nivel de iluminación requerido. Entonces tenemos superficie de la carretera y aquí ya vemos los niveles de iluminación que se exigen para una calzada. Por ejemplo, lo que les decía ahora, para las calzadas se utilizan la luminancia y la unidad de medida son las candelas por metro cuadrado. Entonces, para calzadas tenemos desde 2 candelas hasta 0.30 candelas, siendo pues la de 2 candelas para autopistas, que son las clase M1. Tenemos uniformidades también del 40%, del 35%, uniformidades longitudinales del 70, 60, 40%. Y aquí, así como en interior llamábamos UGR el deslumbramiento, aquí lo vamos a ver como TI. Ese es el deslumbramiento que evaluamos en las vías vehiculares. Entonces tampoco tiene unidad, pero pues esto lo evaluamos en un software de diseño y debería darnos menos de 10, menos de 15 y menos de 20 para clase de iluminación M6. Ahí está pues seccionado. La relación de alrededores, que es otro nivel de iluminación que se debe tener en cuenta, lo tenemos aquí también como 35%, 30%, y estos son los niveles para las vías vehiculares. Luego continuamos con ciclorrutas adyacentes a estas vías vehiculares y andenes adyacentes a estas vías vehiculares, que también están por niveles según la clasificación de la vía. ¿Qué es más fácil, diseñar para interiores o exteriores? Para a mí me parece que es como igual, pero me gusta más diseñar para vías vehiculares. El alumbrado público me parece muy chévere de diseñar, pero sí suele tener ciertas complicaciones al momento de, por ejemplo, hacer diseños con infraestructura existente, donde ya te dicen es que tenemos mástiles cada 40 metros y tienen 8 metros de altura, por ejemplo, 7 metros de altura, y ya hay que respetar esa infraestructura. Ahí se vuelve muy complicado de diseñar.
porque te tienes que limitar a eso y en este caso el ejemplo que estoy dando, 40 metros de interdistancia a 7 metros de altura, eso nunca te va a dar una uniformidad buena, porque está muy bajito. Entonces sí hay ciertas complicaciones en ese caso con infraestructura existente. Si es una infraestructura nueva donde tú vas a proponer, me parece genial diseñar alumbrado público. Y el objetivo en alumbrado público que es mantener la mayor interdistancia entre mástiles con la menor potencia, el menor consumo. Para ese tipo de aplicaciones especiales es posible que LED-Bands tenga ópticas no disponibles aquí en Colombia, pero sí a nivel internacional. Sí, claro que sí. Digamos, en este momento tenemos ópticas T2M, que es como la óptica que más se acopla o con la mejor funcionan los diseños de vías vehiculares, pero en caso tal que tengamos un diseño especial, podemos revisar con fábrica diferente tipo de ópticas y analizar la mejor, la que nos cumpla, la que se nos acople. Y esto pues sí ya sería bajo pedido, claramente. Pero sí lo podemos hacer. Tenemos entonces los niveles para ciclorrutas y andenes adyacentes a la vía, esto ya se da en luxes, calzada en candelas, que es la luminancia, ya en ciclorrutas y andenes lo evaluamos es en luxes, y aquí tenemos también unos puntos nuevos versus el anterior Retilab. Digamos, anteriormente para ciclorrutas y andenes adyacentes solo veíamos iluminación promedio en luxes y uniformidades, pero ahorita ya nos está pidiendo una iluminación vertical y una iluminación semicilíndrica en estos andenes y ciclorrutas adyacentes a las calzadas, que esto ha sido pues un poco controversial porque ha causado que los diseños no sean tan eficientes. Nosotros cuando hacemos un diseño lo que buscamos es cumplir con el Rectilab casi que a ras para no tener un consumo, un sobredimensionamiento pues ni un consumo extra sin necesidad. Hay que cumplir 2 candelas, pues le atinamos a las 2 candelas. Pero ahora con esta iluminación que están pidiendo vertical y semicilíndrica en andenes y en ciclorrutas hace que el nivel de la vía se nos suba para poder cumplir estas verticales. Entonces sí, ha sido ahí también un punto de debate y todavía se está debatiendo. Yo creo que lo van a reevaluar. Esto para vías vehiculares y también tenemos las tablitas específicas con los niveles que se deben cumplir para escenarios deportivos. Entonces manejamos escenarios deportivos en interiores, canchas techadas y escenarios deportivos para interiores, para exteriores, perdón. Entonces aquí ya está dividido como voleibol, microfútbol, baloncesto, tenis, ciclocross, bueno, diferentes escenarios deportivos, pero todos estos son escenarios niveles recreativos, entrenamientos, que no sean como muy profesional, porque si ya son niveles muy profesionales o por ejemplo fútbol nivel FIFA, nivel Conmebol, pues ya nos toca irnos a las normas de FIFA o Conmebol o de pronto normas internacionales como la UNE para niveles de escenarios pues ya más donde van a ser televisados tal vez. Aquí son niveles muy recreativos. ¿Qué temperaturas de color y qué IRC para este tipo de escenarios deportivos recomiendas? ¿Y la norma dice algo sobre Mm, temperatura de color la y tempe- IRC? no, la temperatura de color recomendada no es que te lo exija, pero recomendada. Sí, es la temperatura de color fría, que son temperaturas entre 5000 6500 Kelvin aproximadamente. Y por lo que hablábamos también anteriormente, el efecto del color de la luz en la psicología del ser humano, que para escenarios como donde necesitas que estés más activo, más en un escenario deportivo necesitas estar todo el tiempo ahí concentrado y despierto, pues necesitamos temperaturas frías o temperaturas luz día. Esos son los recomendados y casi que todos, yo he visto los productos de proyectores profesionales son más o menos entre 5000, 5500 Kelvin. Bueno, el reglamento de iluminación, el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAB está conformado por 4 libros y cada uno pues incluye requisitos específicos. Entonces tenemos el libro 1 que van a encontrar los aspectos generales, donde se presenta el objetivo pues, del reglamento y relaciona las definiciones, las abreviaturas usadas en este para entender mejor todo lo que se va a hablar. El libro 2 ya son los productos objeto de RETILAB, que en este se incluyen los productos usados en instalaciones de sistemas de iluminación, sus requisitos generales y específicos, los ensayos mínimos requeridos, las excepciones, las prohibiciones, toda la transición pues, de producto está en el libro 2, que es bastante importante para todas las empresas. Y libro 3 pues ya presenta los requisitos generales para la realización de proyectos de iluminación y los requisitos específicos para las instalaciones de los sistemas de iluminación, de interior, de exterior, de alumbrado público, para túneles, para áreas clasificadas. Tenemos por último el libro 4, que ahí vemos la evaluación de conformidad y aquí se establecen los requisitos de evaluación
para los productos, para las instalaciones y también personas objeto pues, del cumplimiento del RETILAB. Estos son los 4 libros y tenemos otro, ya pasando a otro ítem o otro concepto que se encuentra en los productos y en las fichas técnicas y también se debe tener en cuenta al momento de elegir un buen producto. Tenemos el IP, que es el índice de protección. El IP normalmente está conformado por 2 numeritos. Entonces tenemos el primer dígito, está relacionado con la resistencia ante los sólidos y va de una escala de 0 a 6. Y tenemos el segundo dígito que expresa la resistencia ante la entrada de líquidos en una escala de 0 a 8. En ambos casos el dígito más alto pues va a indicar la mayor protección. Aquí tengo algunos ejemplos de qué IP se utiliza según el área. Por ejemplo, para interior normalmente los productos tienen un IP 20. Para exterior, como por ejemplo ya proyectores en exterior o en este caso balitas de piso, tenemos un IP 65. Y si ya necesitamos una luminaria sumergida totalmente en el agua, ya tendríamos que tener un IP 68. Esos son como los IP que funcionan normalmente en alumbrado público, es un IP 66. Y pues cada uno tiene un significado y un nivel de protección. Aquí tengo una tabla donde tenemos el primer dígito, por ejemplo, protección ante cuerpos sólidos, el segundo es la protección contra el agua. Entonces el 0 sin protección hasta el mayor, que en el caso del primer dígito es el 6, que es protección totalmente ante el polvo. Y protección contra el agua, el mayor es el 8, que es protección contra inmersiones permanentes. Cuando vas a tener, por ejemplo, en una piscina una luminaria, debe ser IP68. Básicamente así funciona. IP66, que es la que tienen, por ejemplo, las luminarias de alumbrado público, significa que tiene protección totalmente estanco ante el polvo y protección ante chorros continuos de agua. Bueno, así varían más o menos las escalas. Y tenemos el IK. El IK es otro ítem importante en los productos de iluminación. Este es la protección contra el impacto. Este índice posee un rango de 0 a 10, donde el IK00 pues, significa que el producto no ha sido probado contra impactos. Y a mayor número, pues la luminaria va a tener un nivel de protección más alto. Aquí tengo como las definiciones de cuánto podría resistir en energía, en masa y en altura cada uno de los IK. Aquí ya tenemos cómo medir el flujo luminoso que me preguntaste ahorita. Entonces tenemos la esfera de Ulbricht, que esto es pues en un laboratorio. Y lo que permite la esfera es reflejar la luz en la misma intensidad en todas las direcciones. Y esta luz es detectada por unos sensores y se obtiene el flujo luminoso. Tenemos una imagen de la esfera. Y O sea, tenemos, la única forma de medir realmente cuál es el flujo luminoso es en la esfera de es por Ulbricht. medio de la esfera de Ulbricht. Esa es la única No forma. existe otra forma. No se mide ni con luxómetro, ni con luminancímetro, ni nada de eso. Tiene que ser en un laboratorio en la esfera de Ulbricht. Y la intensidad luminosa se realiza también en un laboratorio por medio de un gonio fotómetro. Y esto tiene básicamente, es como un bracito giratorio donde tú instalas la fuente de luz y es puesta en su posición normal de funcionamiento y también mediante sensores se va a obtener la intensidad luminosa en cada uno de los ángulos de luz. Y con esto obtenemos la fotometría o la distribución fotométrica de este producto. ¿Qué es el archivo .is? Qué pena interrumpirte. Y El para que archivo lo conectes .is, con la fotometría. ok, la fotometría tiene toda la información de la luminaria, cómo distribuye la luz, cuál es su temperatura de color, o sea, toda la información está en la fotometría. Y esta fotometría la necesitamos en un archivo digital para poder diseñar en un software como Dialux, como Relux, como, bueno, tantos softwares que hay. Entonces, el archivo .is es la información fotométrica del producto o de la luminaria, lo que te acabo de decir, cómo se distribuye la luz en el espacio, qué temperatura de color tiene, qué flujo luminoso tiene este producto y básicamente es tenerlo en un archivo digital para poderlo importar en los software de diseño, que puede ser en .is, .ldt, .3d, según pues el alcance que tengan los productos. Para visualizar este tipo de archivos, yo tengo que tener un visualizador de ese tipo de archivos. No se puede visualizar con Paint o con Word o con Excel, No, no, solamente con... solamente con los softwares para eso en específico. Bueno, software de diseño como por ejemplo Dialux, Relux, Dialux 4.13, algunos software, hay varios, pero no recuerdo en este momento. Ahí podrías visualizar estos archivos .ais. Pero adicional también hay lectores pues, de archivos fotométricos como el LDT, que es totalmente gratis y lo pueden descargar de la página de Dialuxeo, el Toolbox,
también hay varios, pero son programas específicos para leer archivos fotométricos. Pues vas a ver toda la información, el nombre de la fábrica, la distribución, las intensidades, vas a ver toda la información de ese producto. Y es obligatorio que cuando yo comercializo un producto, una luminaria, le entregue la fotometría al cliente final. Sí, es obligatorio y justamente el nuevo Retilab lo está exigiendo. Todos los productos que vas a tener en el mercado tienen que tener su curva fotométrica abierta al público. Es obligatorio que la tengan. Si no, no creo que te dejen tener un producto en el mercado ahora con el nuevo Retilab si no tienen curva fotométrica. Entonces esto va a mejorar también el trabajo en los laboratorios. Deben tener bastante con todos estos nuevos requerimientos. Y bueno, entonces en el laboratorio obtenemos esta información fotométrica y esto nos lleva a los tipos de curvas fotométricas. Tenemos curvas fotométricas simétricas, asimétricas. Las simétricas son curvas idénticas en todos los planos, como por ejemplo las fotometrías de los paneles de 60 por 60 que suelen ser redonditas, totalmente simétricas. O tenemos las curvas asimétricas que tienen, cada plano va a tener una curva diferente, como por ejemplo esta, que tiene como tipo mariposa, le dicen. Este tipo de fotometrías asimétricas son las que utilizamos en alumbrado público, donde necesitamos que la fotometría abra a lo largo de la calzada, pues para tener mayor interdistancia entre mástiles. Utilizamos curvas fotométricas asimétricas. Pero en interior, como por ejemplo en una oficina, necesitamos una buena uniformidad en el espacio, ahí utilizamos fotometrías simétricas, como la del dibujo de la parte de arriba. Pues tenemos, bueno, aquí también un resumen de las curvas fotométricas, que son la representación gráfica del comportamiento de la luz y muestran características relacionadas con la naturaleza de la fuente, el tipo de reflector, la óptica, el diseño de las luminarias, y pues contar con las curvas y sus correspondientes archivos fotométricos es una herramienta súper importante para poder seleccionar la fuente ideal para tu proyecto, para tu diseño, para que lo puedas evaluar en los software de iluminación. Si yo tengo esa curva fotométrica, Ujú. ¿puedo revisar cuál es el ángulo de la luminaria? Claro, Por ejemplo, que diga 120 grados. ¿Dónde deben aparecer los 60 y los 60 o cómo funciona? claro, no, tú lo puedes revisar en el mismo software o en la misma, o sea, en la misma ficha, tú puedes ver estas imágenes donde te muestra cuánto abre en grados. Esa imagen la puedes, debería estar en la ficha técnica de la luminaria, la imagen pues de la curva fotométrica donde vas a ver cada uno de los ángulos y hasta dónde abre las de luz, que esa imagen debió salir de un laboratorio certificado. Entonces eso te da la confianza, ¿cierto? Y también cuando la abres en Dialux hay una opción donde puedes revisar también la apertura de esa fotometría. Tenemos, bueno, hablando como esto de la distribución de la luz, cuando necesitamos dirigir la luz y proporcionar un ángulo de dispersión, es necesario el uso de elementos ópticos extras. Entonces es posible usar dos tipos, como un reflector o un lente. Y el reflector está hecho de resina plástica que representa pues un bajo costo y son fáciles de diseñar. Cuando necesitamos dirigir la luz y proporcionar un ángulo de dispersión, es necesario el uso también de ópticas extras. Las ópticas puede ser el reflector o la óptica, y con este tipo de ópticas es que podemos distribuir la luz de una forma diferente en el espacio, como por ejemplo las formas asimétricas, que también las distribuciones asimétricas dentro de su asimetricidad tienen diferentes ángulos, digamos corto, ancho, largo. Bueno, sí, esto todo lo hacen por medio de las ópticas. Los lentes son construidos normalmente con plásticos de grado óptico que es de costos elevados. Y pues se debe poner especial atención en el tipo de aplicación, ya que algunos materiales se afectan por la radiación ultravioleta. También tener en cuenta que sean, digamos, por ejemplo, en alumbrado público, tener en cuenta que tengan materiales que puedan resistir a estos rayos ultravioleta y no se pongan de pronto amarillentos, o los reflectores en los escenarios deportivos también. Esto es como un ejemplo, una imagen de una fuente sin una óptica, cómo se ve la luz totalmente uniforme en el espacio, y ya una con óptica donde ya podemos ver una curva o una distribución específica, que esto se logra pues con estas ópticas especiales. Aquí tengo un ejemplo de distribuciones asimétricas como las que usamos pues en alumbrado público. Tenemos distribuciones asimétricas tipo 1, tipo 2, tipo 3,
tipo 4 y cada una de ellas tiene una forma diferente de distribuir la luz, como lo ven ahí. Entonces la tipo 1, por ejemplo, emana luz hacia los lados, que es lo que buscamos a lo largo de la vía, pero emana la misma cantidad de luz hacia adelante y hacia atrás, o sea, totalmente como simétrica hacia adelante y hacia atrás. El tipo 2 ya emana mayor luz hacia adelante, como hacia la calzada, y un poquito de luz hacia atrás, hacia los andenes peatonales. El tipo 3 mayor luz hacia la calzada, y igual pues va aumentando el tipo 4. El que tenemos en este momento, como normalmente en alumbrado público, suele ser tipo 2M, que es una curva pues media. Entonces tenemos bastante apertura hacia lo largo de la vía y una cantidad considerable hacia el ancho de la calzada, como para anchos de calzada estándar, lo que se maneja normalmente en el mercado. Las curvas simétricas, que pueden ser tipo abierto, medio, cerrado, muy cerrado. Estas pues totalmente simétricas, totalmente redondas, como las que tienen los paneles, por ejemplo 60 por 60. Ya de pronto productos más cerrados como el tipo B, muy cerrado, que suelen ser spot, para iluminación ya muy específica o direccionado para acentuar cosas en paredes. Cada una de las ópticas se puede utilizar para diferente tipo de proyecto, entonces hay que analizar qué se quiere iluminar, de qué forma, y ahí empezar a ubicar el producto y el ángulo de aperturas que necesitas. Por ejemplo, en escenarios deportivos es muy importante el ángulo de apertura. Si tú vas a iluminar un estadio muy profesional, digamos muy grande, con mástiles o torres de iluminación de 30 metros de alto, ahí entra a jugar el ángulo de apertura. Si tú usas un ángulo de apertura muy abierto, no te va a llegar la luz al estadio. No va a llegar porque se va a dispersar hacia los lados y no hacia donde quiero llegar, digamos, al arco o al centro de la cancha. En ese tipo de escenarios necesitamos utilizar ángulos ya más cerrados para lograr un mayor alcance, o sea, que la luz se direccione específicamente al espacio que necesito iluminar. Normalmente en escenarios deportivos mezclan diferentes ángulos, unos muy cerrados para lograr llegar a lo más lejos de la cancha del estadio, y un poquito más amplios o más abiertos para iluminar la parte más cercana a la torre, que ya como es más cercana se instala un poco más bajo, y ya los cerrados que necesito llegar más lejos se instalan un poco más alto. Ahí se juega con todo, con ángulos, con altura, pero bueno. Hablando de esto, de los ángulos de apertura también, O sea, el diseño de un estadio debe ser supremamente complejo. ese es el más complejo. Sí, ahorita hablamos solo de interior y alumbrado público, pero para mí los diseños de iluminación más complejos suelen ser los escenarios deportivos profesionales, donde vas a transmitir televisión, donde se va a evaluar no solo el nivel de iluminación horizontal en el campo, sino que también vas a evaluar los niveles verticales. En un campo pues, profesional, nivel FIFA, nivel Conmebol, necesitas evaluar los niveles de iluminación vertical para poder ver cada uno de los jugadores, y que aparte en televisión también se vean sin sombras. Entonces necesitas un nivel súper exigente para las cámaras, para el balón, para el jugador, para los observadores. Hay que tener ahí muchas cosas en cuenta, que adicional no sea deslumbrante, porque vas a tener un montón de luz sobre todo el espacio, las personas, pero tienes que hacer un diseño que no sea deslumbrante, que se vea bien en televisión y que los jugadores vean bien El el balón. campo de juego y el balón. Entonces, para mí, ese es de los más complicados de hacer. Los niveles profesionales. Porque los escenarios recreativos sí suelen salir muy fácil. En esto de los ángulos de apertura, bueno, esto sí es como muy, digamos que uno lo entiende fácilmente. A mayor altura, por ejemplo, los ángulos más cerrados, pues se instalan a mayor altura, claramente, porque si tú instalas un ángulo cerrado en una altura bajita, el haz de luz se va a concentrar en un punto y vas a tener una uniformidad pésima en el espacio. Entonces, son alturas bajitas, tenemos que utilizar ángulos más abiertos para que disperse mejor la luz y tengas una uniformidad buena, en este caso en la oficina. Pero si tienes alturas ya bastante elevadas, ya sueles utilizar ángulos un poco más cerrados para que no se disperse tanto la luz en el espacio y puedas llegar al lugar donde quieres iluminar. Entonces aquí tengo como unas pequeñas conclusiones. Pues a mayor nivel de iluminación en alturas de montaje, los ángulos cerrados, cada luminaria va a cubrir un área menor, va a tener menor uniformidad en el plano de trabajo, mientras que los ángulos más abiertos pues van a tener menor nivel de iluminación en alturas mayores, van a cubrir mayor área
y van a tener mayor uniformidad en el plano de trabajo. El ángulo más cerrado pues tiene mayor alcance, lo que hablábamos con el ejemplo de las canchas de fútbol. El ángulo más abierto pues cubre más área, pero no vamos a tener tanto nivel de iluminación. No sé si me hago entender. Sí, totalmente, totalmente claro. Y ya aquí, ya por último te iba a mostrar los elementos pues para medir la luz, que ya hablamos de ellos. Está el luxómetro, que con el luxómetro pues medimos la iluminancia en luxes. Los luxómetros pues disponen de una célula fotoeléctrica, que es esto que ven aquí, y la luz incide sobre él y esto genera unos impulsos de corriente. Ya en función de la intensidad de la electricidad se conocen los luxes, que los vamos a ver en la pantallita pues del luxómetro. Y tenemos el luminancímetro, que con este aparato es que medimos la luminancia en las vías vehiculares, que les decía que la luminancia pues es el reflejo de la luz y es lo que nosotros vemos, la luminancia. Esto lo medimos con el luminancímetro, que básicamente es un aparato muy costoso y mide el ¿Aproximadamente reflejo. cuánto puede valer un, Aproximadamente unos 60 millones de pesos puede valer un y un luminancímetro. luxómetro el más económico? 400.000, 500.000 Por pesos. ahí 600.000 pesos el más económico. Es que es muy diferente. Es muy diferente. Y eso es para medir la luminancia en las vías, para medir el reflejo. Entonces se ubica y también se debe hacer una grilla en la vía de varios puntos de medición y tú miras el reflejo en cada uno de esos puntos que quieres evaluar. Y te da el resultado en candelámetro. Este te da en candelámetro cuadrado de 1. Pero sí, suele ser muy costoso. Y bueno, no, ya eso era como lo que les quería contar. Muchísimas Algo gracias. muy resumido, conceptos básicos. Y no, les agradezco mucho por el espacio, espero me hayan entendido. Claro que sí, Natalia, muchísimas gracias y cordialmente bienvenida a la siguiente capacitación de Ay, Fundamentos de muchas Iluminación. gracias. Claro que sí, aquí Muchas estaremos. gracias. Muchas gracias a ti.